¡Esto es un atraco! Saque, por favor, señor alcalde. 50 euros, por favor. Esto es un atraco. Queda inaugurado o Carnaval de Ribadeo. Boas noites, señoras e señores, nenos e nenas. Antes de nada, agradecerlles o arranque desta gala á Escola de Música de Ribadeo. Ninguén mellor que eles para darnos a benvida a este máxico lugar,
o Cine Teatro de Ribadeo, un sitio cheo de historia que hoxe queremos ter moi presente nunha gala que serve de arranque ao Antroido de Ribadeo. Ano 2024, ainda acabamos de recoller e guardar as luces do Nadal e xa temos que sacar dos armarios as perrucas, os bigotes e as chisteras. Este ano viviremos unhas festas distintas, máis días, máis premios, máis oportunidades tamén de levantarnos da cama con ese dor de cabeza despois de algunha cunquiña de máis de viño. Levamos xa tempo pensando na temática que queríamos facer este ano para esta gala, sin percatarnos que na máis importante, que é a música. Se o Nadal é sinónimo de regalos e de luces, que yo digan Abel Caballero, o Antroido é sinónimo de música. E aquí en Ribadeo sabemos moito deso. O Antroido, como decíamos, é sinónimo de música e durante un par de semanas a nosa vila vai vibrar cos acordes das charangas e das comparsas. Tamén o farán cos ruidosos megáfonos da campaña electoral, porque este ano o señor Rueda quere que vayamos votar co traxe e co disfraz. Tampouco é mala idea, pero farémolo sempre na compañía da música. Dice meu pai que a tradición manda matar as penas cantando, e a verdade é que é un sabio consello. Por todo iso, o Antroido é un momento máxico, no que podemos ser que nos dé a gana, cambiar de sexo, de traballo, tamén de partido político. Bueno, isto último a verdade é que xa se fai habitualmente en calquer momento do ano e tampouco pasa nada. Este ano tiñamos en mente traer algún pregoeiro de renombre. Falamos con Pedro Sánchez, pero nada, o Falcon non daba aterrizado en Vilaframil. Falamos tamén con Ayuso, pero dixo que non, que neste pobo había demasiada libertinaxe e vicio. Vicio, dixo a presidenta da Comunidade de Madrid. Dixo que así non ven aquí a Ribadeo. E tamén falamos con Donald Trump, pero dixo que tampouco quería vir, que ou quitábamos o pulpo á feira dos bares e restaurantes ou senón non viña. Así que este ano o que decidimos é que en lugar de ter un pregoeiro, vamos ter moitos. E así foi. Este ano van participar todas as persoas que van subir aquí a este escenario para dar este pistoletazo de salida ao Antroido. Esta noite queremos volver ás nosas raíces, reivindicar que a nosa vila foi a primeira da comarca en celebrar esta festa. Unha festa tan arraigada que tras a Guerra Civil foi prohibida, pero aquí en Ribadeo incluso seguimos con ese tipo de festa. Ten moita importancia, moito máis da que pensamos. Naturalmente son días de risa e de diversión, pero tamén é un momento de desafogo. Unha festa donde todos somos iguais, donde o pobre pode ser rico, donde o rico tamén pode ser pobre. Dende o século XV, encher as calles de alegría e diversión era algo moi habitual. E ante todo iso, un elemento que nos fai ser mellores e incluso que é o habitual é a música. Por iso non queremos que pasen máis minutos sin tela presente. A xente que nos vai acompañar agora neste escenario forma parte dunha das charangas máis coñecidas de toda a nosa comarca. Ademais, están de aniversario neste 2024, cumpren 35 anos, facer rir e, ademais, enchendo de música e de baile as nosas rúas. Neste inicio do Antroido, a Tuduxo sube a este escenario cunha copra. Un aplauso.
medalla. A mí me trae tacones para importar. Siga, siga, siga. No, los percebes en junio. Los sembramos en junio, los percebes. No se me caiga, por favor. No se me caiga. Hello, my friend. ¿Me escucha bien? Podéis comprobar, mirad qué hermosura, mirad. ¿Dónde está Begoña? ¿Dónde está? Hoy soy yo, hoy está aquí Begoña. Oh, pues muchas gracias por venir, me llamo Begoña y me veis en turismo todos los días. Lunes, martes, miércoles, por la tarde, por la mañana, a todas horas, a todas. Hay foto. Bueno, vamos a empezar esto. No sigo con esto, no se me preocupe. Vamos a empezar. Nada, no música no importa porque está subiendo la María. Y le tengo que dar al botón porque si no se me van a mojar los pies y no quiero. Así que bueno, cuando estemos, listen me. Cuando quieran, por favor. Está por mí. Disfrutar de esta beber y hacer feliz. Sí, hola. Dentro de 5 minutos empezamos la siguiente, ¿no? Dicen os da Toruxo. Xa dicen os de... Dicen os da Toruxo nunha cantiga. Si de alguén quer reírte, disfrutar ou simplemente bailar, vai correndo para casa a poñerte o disfraz. Se non tedes disfraz, pedirlle ao Concello que hai para todos e para todas. A UPA a Toruxo, a UPA alcalde e demás personajes aquí presentes. ¡Alegría! Moitas gracias, moitas felicidades por esos 35 anos de vida moi ben levados, por certo. Notase que actuar en directo é o deles. Compartirán comigo que o Entroido cambiou moito a forma de facer o Entroido aquí en Ribadeo. Aquí tuvemos un bon número de charangas noutros tempos. Eu que me criei en Viaselán, ainda me acordo das grobas, tamén dos rapaces de Rinlo, Foliada. Xa digo, eran outros tempos. Hoxe únicamente siguen activo dúas.
Unha deles vamos a escutámola fai uns segundos, a Turuxo, e outra vai ser agora a nosa seguinte protagonista. Estamos a falar dunha agrupación que é toda unha institución aquí en Ribadeo, na súa casa, pero tamén fora. A Choca é a charanga máis antigua, casi 38 anos de vida, son moitos anos. Por eso esta noite parte dos seus integrantes van fusionar o pasado co presente. Recibimos con un forte aplauso os integrantes da Choca. Estamos en el 2000 y no siento nada raro. No se ha caído la mil, nos tragamos a Fallado. Y los que piensan como él siguen dándonos por saco. No se convencen que el mal lo provoca el ser humano. Aerolitos, aerolitos, la invención de un cachondo mental que tiró la bola hizo que creyéramos que era espacial. Y no terminó la broma que el CSIC se puso a investigar. ¿Qué demonios será la gualada o será una meada estelar? Allá para el 2002 las pesetas eran euros. Eso sí va a ser follón para jóvenes y viejos. Nos quedaremos parados al preguntar cualquier precio. Reaccionaremos después de hacer cuentas con los dedos. El milenio llega fuerte con el uso del mail y la web. Espabila, ponte al loro y la técnica apréndela bien. Si te cuesta el innovarte, defenderte con el internet, pues aprende porque esta charanga se contrata en la página web. Con @chocarribadeo, cachondeo y con 2.6. Con @chocarribadeo, cachondeo y con 2.6. Y olé. ¡Bomba! Sensual, ¡Un movimiento sensual! sensual, ¡Un movimiento muy sexy! sexy, ¡Un movimiento muy sexy! sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, ¡Para bailar esto es una! bomba, ¡Para gozar esto es una! ¡Para menear esto es una! Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a manejar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Todos caminamos. más, te quiero más de lo que tú me das. Regálame un
boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. I know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Ey, antes, muerde que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes, muerde que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Que la verdad, porque somos así. Nos gusta ya la moda que nos gusta presumir. Que la verdad, que digas tú de mí. Del hombre femenino, fantástico de poder. Y hemos venido a bailar para reír y disfrutar. Después de tanto y tanto trabajar. Que a veces la mujer necesita una poquita libertad. Y el chiqui chiqui se baila así. 1. El breaking dance. 2. El cruzadito. 3. El Michael Jackson. 4. El Robocop. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo, mi niña bonita, mi angelicero, se queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. AMX, el orfanato. ¡Danza Kuduro! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No me canse ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. O Entroido é ese momento do ano no que prácticamente todo está permitido. É o momento de desafiarnos, reflexar no espello os nosos defectos, as nosas debilidades. Por todo iso, hai que facelo a través do humor, da risa. Para disfrutar destas festas, o fundamental é saber rirse dun mesmo. É a clave de todo. E diso sabe moito a nosa seguinte protagonista, unha muller de Bandeira, e tamén veciña, porque eu son do barrio da Torre e ela é do barrio das Barreiras. Recibimos con un aplauso a Susi de Villaselán. Bueno, a ver, José Ramón, a ver, que yo me entere, José Ramón, ¿quién es esa? ¿A quién? Ay, pero te veo muy cambiado, chico, y te rejuveneciste, déjame mirar. Ay, Dios mío, se puso pelo, este se fue a Turquía. Te digo yo que se fue a Turquía. Anda, toma, José Ramón. Estás muy bien y no te veo nada disfrazado. Yo aquí con la cuchipandi esta, ¿eh? Como sempre, ¿no? Escucha, mira, me estoy transformando en ti. Yo también pongo así el micro para que se me escuche bien esta gente. Digo esta gente. Escucharme, mirar. Y, a ver, Ribadeo no podía estar mejor comunicado, me pregunto yo, ¿eh? Yo no sé cómo le fue al Rueda el día que vino, pero no sé si salió rodando, se le pincharon las 4 del automóvil ese que traía, que menudo cacharrito, ¿eh? Hay que comunicar mejor esto, ¿verdad, Galloso? Traer o ave ahora. El ave, sí, la ave. bicicleta, ay, la bicicleta. Bueno, yo quería hacer aquí un jueguecito con vosotros, ya que me trajisteis a Ribadeo, donde cada uno paga lo suyo. Pues, a ver... yo sé que de la canción y del mundo de la música estáis muy bien. Bueno, y no te dije, espera, que me voy a dar así una vueltecita, que hoy te vengo de lo bueno lo mejor, ¿o no? Eres muy sexy hoy. Muy provocativa, ¿eh? Se me corrieron las medias y pues me las tuve que sacar en el baño de cuarto porque se me puso todo, parecía que me rasguñara un gato.
Y entonces dije, yo no me los voy a quitar porque cuando me vea galloso va a pensar cosa ruin y yo no quiero que José Ramón piense mal de mí, ¿eh? Que yo tengo a mi marido allí en el palacio. No soy celoso. No, ya sé que no eres celoso y yo tampoco, pero él sí. A ver la cosa como es. Y yo no quiero que Borgiña, mi hijo, bueno, pues se lleve después una sorpresa. Mira, os iba a decir, mira, vamos a hacer así como estamos en tema político, ¿sabéis? Vamos a hacer la izquierda y la derecha, ¿cómo no? Y los del centro ya nada, porque eso de ser del centro te es un cuento chino, ¿verdad? Ay, mira, están ahí los de izquierdas y ahí los de la derecha. Tú mira casualidades de la vida, ni que los hubiera puesto yo así al ojo y a propósito. ¿O no? Ay, cuati, aquí hay tomate, aquí hay Orlando, ¿eh? Bueno, yo os iba a decir, bueno, yo os propongo un concursiño, ¿vale? ¿Y cuál es mi aparato? Ese. Tú me estás grabando, ¿verdad? Vale, es que tengo que saludar. Oye, saludo, mira, cariño, tú no le hagas caso a José Ramón, que tú y yo juntos hasta que la muerte nos separe y hasta que me quede viudita, ¿vale, mi amor? Nada, bueno, tampoco, a ver, hay que ayudarle un poquito con unas gotitas, pues él ayuda, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, vamos a ver, entonces, yo voy a proponeros una canción, primero a este lado, a la derecha, que te está muy bien en ritmo latino, y luego a estos, a los de la izquierda, ¿sabes? Entonces, a ver, oye, concursáis todos, ¿eh? No es tema político, es para toda la barriada, y los de ahí arriba también. Hombre, y la derecha, y escucha, tú eres tránsfuga, Ana Quiro tiene que ir de aquel lado, ¿qué haces tú de ese? Si tú eres de la otra. Ana Quiro de toda la vida de Galicia Caníbal, ¿o no? Es que te está estrenando disco, Ana Quiro, ¿eh? Te vamos a hacer, bueno, ya veráis, que anda por ahí su manager también. Bueno, entonces yo os pregunto una canción, entono un poquito y vosotros me tenéis que continuarla, ¿vale? Si yo os digo, olitas vienen, ¿qué más? Hay que cantar, ¿eh? Olitas vienen, olitas vienen. Ay, no, va mal, que es rianjera. ¿Desde cuándo se dice rianxeira? Es que estos, mira, tienen que poner el gallego ahí a toda estopa. Se están cambiando de bando. Yo dentro de nada los veo de este lado. Bien, bueno, lo hicieron bien. Un aplauso. Venga, aplaudir sin acritud, ¿eh? Sin acritud. Así. A ver, ahora, escucha, y el señor alcalde luego trae más pluma que yo, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado que no te vayan a atacar por ahí. A ver, el señor del bigote. Atento, que te veo algo despistado. Vamos ahí, a ver, Olguita, sácame bien, quítame las curvas, Bien, ahora estos van a cantar esta de, a ver si me lembro, me lembraré, José Ramón, es que te me van las glorias por las memorias. Mira, esta era así. La Virgen de Guadalupe, cuando va... Muy bien, seguir. Los de arriba también, ¿eh? A ver el aturujo. Ay, no, muy mal también, rianjera. ¿Desde cuándo se dice rianjera? Mira, los del aturujo. A ver, yo creo que son mejor los de... A ver, ¿y dónde van los otros que acaban de actuar? Los del cencerro. ¿Dónde van los del cencerro? Se fueron los del cencerro y luego... Aquí pasó algo. Mira, José Ramón, te voy a decir, yo creo que 50-50. Voy a hacer otra tienda por aquí. ¿Qué te parece? ¿Tenemos tiempo? Sí, tienes bueno, todo el tiempo vamos del aquí mundo. a cantar otra, ¿vale? A ver, la canción empieza así. Si llueve, deja que llueva. Si barruza, que barruce. ¿Cómo es esa? A ver, ¿cómo es? Los del Aturujo la saben, Podéis ayudar. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Susana, la del cante. Venga, que te robé el traje, Susanita tiene un ratón. Míralo, qué bien me queda, me sienta. Lo puse al revés, para que no te dieras cuenta, pero mira. Y me tuve que poner unas protuberancias porque te me quedaba algo grande. Lo tuve que alzar, porque si no te me quedaba así la cosa consumida. Un aplauso para esta gente, Bueno, escuchar un momento, estoy haciendo promoción, tenéis que comprar las papeletas del puerco.
Vale, porque si le toca, a ver si me toca nada, lo llevaré de paseo por ahí, porque otra cosa no, ¿verdad, José Ramón? Porque yo no como carne, entonces único que lo pasé, pero bueno, al que le toque el puerco, la puerca, pues va fenomenal. Yo tengo 5 que me las vendió un chico muy guapo que anda por ahí con una cámara de fotos. Y yo os iba a decir, a ver este equipo, ahora os toca, ¿eh? Vamos allá, concentrados, ¿eh? Martín, por favor, no me defraudes, ¿eh? Que yo confío en ti y en tu profesionalidad. Vamos a ver, ahora nos toca esta canción. Y esta dice... Carolina en el refajo tiene un... ¿Bailaste, Carolina? Dime con quién bailaste. Bailé con mi amor, bailé con mi amor. ¿Bailaste? ¿Bailé? Ay, Dios mío, querido José Ramón, yo te estoy muy contenta. No sé si censarme en Ribadeo. A ver si somos 10.001 habitantes. Es que de verdad, mira, es que puse unos imperdibles y para que no se me vieran, le puse esta cortinita de pluma y estoy de la pluma hasta la pluma. ¿Me comprendéis, verdad? La cosa se me complicó así en el último momento. Señora Palmírez. Dime, José Ramón, siempre me interrumpes, ¿eh? Acabouse nuestro presupuesto. ¿Y por qué se te acabó en los cuartos? Pero si tú eres bollante, que tú eres de la telegaita, Sí, pero y a ti no te echan ahí ni a patadas, hombre. cobrabas por minuto, xa levamos máis de 10 Bueno, a minutos. ver, ¿y qué es? Un minuto va, un minuto arriba, un minuto atrás con mucho peso. Claro. Entonces, claro, la cosa se pone complicada. Bueno, pues nada, yo me voy por ahí a dar una vueltita, me voy a comer un pulpo a la feria, porque es que aquí, como te digo, es en polvo y yo me está rico de la risa, porque a mí me dicen, tómate un polvo, y digo, no, gracias, de eso yo no consumo, me tienes que perdonar, yo te soy chica sana. Entonces me voy entonces a tomar un pulpo a la feria. Mira, me voy, no sé si está por ahí el Tochi, que me echó un guiño antes, que me miró para la pierna. Entonces casi que nos vamos por aí dar unha vueltiña con permiso de mi señor Moitas gracias marido. por vir esta noite. Bueno, pues nada, E bon viaxe de volta, encantada. Dígame. Bon viaxe de volta. No sé, es que está aí mucho bache. O billete de avión, El billete, de avión, tren. el billete de 500 ya quedamos. Ah. Luego que me lo mandabas tú, ¿no? Tenlo abaixo. Ay, lo tengo abajo. Sí, Bueno, pues pero nada. solo eso, os minutos de más non... No, nada, yo encantada de estar aquí. Agradecida y emocionada. Un aplauso para a Solamente señora de Palmírez. puedo decir gracias por venir. É un luxo, a verdad, poder contar esta noite con tantos e vos artistas que actúan, ademais, en rigoroso directo. Pero por motivos de logística hai outros que o teñen moito máis complicado. É o caso da Coral Polifónica de Ribadeo, que tamén quere estar esta noite presente aquí nesta gala, aunque seña en riguroso diferido. Casi 70 anos de vida, fanlos o próximo ano. Unha agrupación que se converteu nunha das mellores embaixadoras deste pobo en toda España. A continuación, imos ver o que nos prepararon para esta gala neste vídeo.
might not back again this time tomorrow. Carry on, as if nothing really matters. Today, my time has come, sending shivers down my spine. Body aching all the time. Goodbye, I thought you were, but I leave you all behind. I face the truth. Mama. So you think you can stop me and speak in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, don't do this to me, baby. Just cut it out and give up. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. O outro referente do pobo, aquí en Ribadeo, é a Banda Municipal de Música. Te xa máis de 30 anos de vida, tamén por logística é prácticamente imposible telos aquí os seus integrantes, pero tamén en riguroso diferido tamén contamos coa colaboración esta noite de outros embaixadores de luxo.
Teñen que disculpar por esta pérdida de conexión. A verdade é que non sabemos que ocurrir. A tecnoloxía xoga a veces malas pasadas, pero bueno, non pasa nada. Sempre temos un plan B preparado por si ocorre. Escuitaron algunha vez eso de que hai avións que levan policías ocultos para a seguridade. Pois nosotros facemos o mismo, pero en lugar de policías en secreto, o que son artistas en secreto, ocultos, guardados, esperando a oportunidade. Despois de moitos anos vai ter o seu minuto de ouro. Recibimos con un aplauso moi forte a un dos grandes da música internacional, unha auténtica joia en bruto, Eli Pavarotti.
Xa vos dixen que era unha auténtica joya en bruto. Esta edición do Antroido Obradense queremos darlle protagonismo a aqueles elementos que o caracterizan, como, por exemplo, esta joya en bruto, que o fan único, elementos que o fan diferente de outros que se realizan en toda a nosa comarca. A mascarita, a comparsa do cocho ou a queima do Antroido. Son singularidades que fan afianzarse e medrar unha das festas que ten un obxectivo moi claro, dar de falar o día seguinte. E iso consíguese gracias a toda a xente que colabora ano tras ano. Hai que recordar as comisións anteriores, a actual, e a todos os artistas que hoxe están participando nesta gala. E, además, como decíamos, xente moi preparada, xente que o fai con moita ilusión, como os nosos seguintes protagonistas, o grupo Adoración do Antroido. Un forte aplauso. No necesito conversar, porque adivino que ya sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. Amigos para siempre, mi chulo, mi my friend. Amigos para siempre, mi salota canorel. Best for life, not just a summer or a spring. Ay, amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are is what I want my heart. Best for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, no queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que tú un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, will be my friend. Amigos para siempre, mi tralota canorel. Friends for life, not just a summer or a spring. Ay, amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world and warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Ven, no queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que tú algún día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, will be my friend. Amigos para siempre, mi salota canorel. Best for life, not just a summer or a spring. Ay, amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in the world and warm my heart. Best for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Yo no necesito conversar. Amigos para siempre. Porque ya sabes cómo soy. Amigos para siempre. Ya solo sé vivir contigo. Amigos para siempre. Ay, amigos para siempre.
Moitas gracias. Non me dirán que este ano sobra arte neste escenario. Neste cine-teatro, hoxe que está cheo como nunca, con ganas de rir, con ganas de disfrutar dunha noite memorable. Calquera excusa é válida para pasalo ben. O único que temos que facer é elexir a identidade desas persoaxes que queremos ser durante unhas horas. É o caso da nosa seguinte protagonista. Sandra González convírtese esta noite en Salomé. Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando. Que estoy temblando de estar junto a ti. Que estoy temblando de estar junto a ti. Hey! Moitas gracias. Moitas gracias. Sédeme sinceros, xa son horas de salir a tomar unhas cunquiñas de viño, verdade? Bueno, estamos xa a piques de rematar, pero todavía queda unha sorpresa. Levo toda a noite vendo as caras de felicidade dunha serie de persoas que viven este Antroido dunha maneira moi especial. O novo equipo de goberno do Concello de Ribadeo afronta o inicio do Antroido con moitas ganas e moita ilusión. Vamos a recibir nese escenario, van ser eles os que poñan o peche a esta gala, o alcalde de Ribadeo e tamén o seu equipo de goberno. Hola a todos. Hoy quería daros la... Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, 'cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a
Pide todos los participantes animados a... Todos os artistas para arriba, os que participaron o escenario, suban. Todos para arriba. Veña. Arriba. All by himself, I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man. Este é o final, poñemos aquí o coche esta gala, viva Antroido e viva os antroideiros e as antroideiras. Moitas risas e boas noites, gracias. So tired, that's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you on your way. It's fun to stay at the YMCA. Subide. Todos para arriba. YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. And just go to the YMCA. Young man, I was once in your shoes. Young man, I was down with the blues. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be unhappy. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you want to be? I said, young man, you can make real your dreams, but you got to know this one thing. No man does it all by himself. I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, I was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the
YMCA, they can't stop.